Muy bien, buenos días, tardes o noches, jóvenes. Me imagino que van a ver el video a la hora que ustedes puedan. Bueno, miren, como les había prometido, vamos a iniciar lo que es el video. Ya les envío un link de descarga tanto al WhatsApp como a lo que es la plataforma de Classroom, donde tienen el libro de manera digital. En este caso, el libro que estamos ocupando es el de Soy protagonista de física de SM Editores y este es completamente igual al que ustedes tienen en físico. Entonces, para quien lo quiera tener, pues ya lo tendría ahí de manera digital. Bueno, continuando, si nos vamos a lo que es la página 13 o 12, aquí está, iniciamos lo que es mecánica de partículas en la secuencia 1. Vamos a ir viendo a grandes rasgos lo que ya se vio en la televisión, solamente para recalcar algunos puntos importantes sobre los cuales quiero pues que pongan mucha atención. Bueno, vamos a ir rápido porque se supone que esto ya lo vimos en la televisión y ya lo expliqué yo en las videoconferencias. En la secuencia 1, que es eres rápido o veloz, que es lo mismo que estamos viendo en la televisión, vimos lo que el movimiento es relativo y aquí lo menciona de esta forma. El movimiento es relativo, ¿sí? ¿A qué se refiere con esto de que el movimiento es relativo? Bueno, aquí vemos un ejemplo. Vemos a una persona que está en la parte exterior, ¿sí? Viendo cómo otras personas van en el camión. Desde el punto de vista de esta persona, el camión, ¿sí? En este caso, el metro, se va a trasladar en una dirección o en la otra y en uno u otro sentido, ¿sí? Desde el exterior, la persona que los ve, la persona de barba, no puede notar en este caso que sí se mueven. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de él, que es el observador, y las referencias que tiene él, pues el tren o el metro se mueve en cierta dirección y sentido. Pero las personas que están adentro, si tomamos en cuenta otro enfoque, por ejemplo, estas dos personas que están juntas, desde el punto de vista, ¿sí? De una de ellas o de la otra, no se mueven entre ellas. ¿Por qué? Porque permanecen pegadas a la misma distancia. Recordemos que este simbolito que yo ocupo denota el punto de vista o enfoque del observador, en este caso de la persona que está viendo a las otras personas. Entonces, ¿por qué el movimiento es relativo? Porque depende del punto de vista del observador. Lo mismo me pasaría a mí. Si una persona que ahorita me está observando diría que yo no me muevo porque permanezco en mi silla, permanezco aquí en la silla, platicando o dando la clase, pero desde otro enfoque muy diferente también podría decir que sí me estoy moviendo porque muevo las manos, porque utilizo el lápiz, porque estoy gesticulando con mi boca y sí me estoy moviendo. Entonces, el movimiento es relativo porque depende del punto de vista del observador. Bueno, eso es una distinción y es pregunta de examen. ¿A qué se refiere que el movimiento sea relativo? Porque depende del punto de vista del observador y aquí lo vimos, ¿sí? Recordemos otra vez que este es el símbolo para el punto de vista del observador y por qué es relativo, ¿sí? También menciona algo muy importante que es lo que podríamos definir como móvil, ¿sí? Un móvil es un objeto que está en movimiento, ¿sí? Para lo cual es muy importante lo que es el sistema o marco de referencia. Sí. Y aquí tenemos un ejemplo que yo les mencionaba para los que no estuvieron en la clase de videoconferencia. Pues bueno, lo explico rápidamente. Tenemos lo que es un objeto animado o inanimado, vivo o muerto, ¿sí? Y lo cambiamos de posición. Entonces, si se movió, en este caso, cambió de posición, quiere decir que hubo un cambio o sufrió un cambio en la distancia y un cambio en el tiempo, ¿sí? Esto es la definición de movimiento. El movimiento es el cambio, repito, el movimiento es el cambio de posición de un objeto, ¿sí? Como lo vemos aquí, cambió la posición de un objeto con respecto al tiempo, ¿sí? Esa es una definición también que es pregunta de examen. Y aquí vemos los ejemplos que estaba yo mencionando en la clase pasada. Vemos que tenemos a un perrito, ¿sí? El cual se ve que parece que está enojado. Cambia de posición y lo podemos notar porque aquí tenemos dos claros.
Dos claras referencias que son los postes. Claramente notaríamos el cambio de posición porque pues se mueve el perro y lo vemos de una posición diferente. Pero repito, como en la clase pasada les mencionaba que si estamos en un desierto es muy difícil percibir lo que es el movimiento porque no tenemos puntos de referencia o punto de vista del observador. Aquí tenemos a dos personas que están en una competencia, vemos que se mueven ambas en la misma dirección y sentido y vemos pues que la diferencia se puede medir este, por metros, centímetros, inclusive milímetros y vemos que uno ya llegó a la meta y que el otro todavía no, ¿sí? Entonces eso es algo muy sencillo. De ahí vienen otros ejemplos, pero igual aquí en este ejemplo es lo mismo. Esta persona que tenemos aquí pues podría ver a esta mujer que tenemos acá hablando por el celular y cuando ya arranque lo que es el metro o se vaya, pues desde el punto de vista de este hombre, del de traje, pues sí se va a mover la persona, en este caso la mujer, y si esta persona o este hombre ve que el hombre de azul se llegara a subir al tren y lo ve cerca de la muchacha o de la chava y le habla por teléfono para preguntarle si él se está moviendo, pues desde el punto de vista los dos se mueven, o sea, desde el punto de vista de este observador del de traje, sí se está moviendo el señor y la señorita pero desde el punto de vista de ellos, pues no, porque van a permanecer juntos, a lo mejor a la misma distancia. Entonces, a eso se debe que el movimiento sea relativo. Tenemos diferentes clases de movimientos, movimientos circulares o de línea recta. Vamos a abordar en este caso el movimiento en línea recta que se le llama movimiento rectilíneo. ¿Por qué se llama movimiento rectilíneo? Porque pues está en línea recta. Vimos que tenían que hacer un croquis. Aquí tenemos el punto de inicio, por ejemplo, en este croquis y el punto final. Y vemos que sigue diferentes trayectos, ¿sí? Pero a final de cuentas llegan al mismo punto final. Pero vemos que un trayecto es más largo que otro, ¿sí? Entonces, en la clase pasada vimos lo que era la diferencia entre trayectoria, ¿sí? Aquí lo tenemos, trayectoria, desplazamiento y distancia. Y vimos que la trayectoria y la distancia están íntimamente relacionados y que el desplazamiento es un parámetro aparte. Vamos a explicarlo ahorita más adelante sobre los jumps que vimos en la clase pasada para recapitularlo. Vemos también lo que es aquí otro ejemplo de lo que es el movimiento. Vemos que tenemos a dos ciclistas, ¿sí? Parece que los dos son mujeres, creo. Y tenemos que un ciclista se dirige al oeste y el otro hacia el este, del poblado A al poblado B o del poblado B al poblado A. Nuestro punto de vista del observador, como ya lo mencioné, puede ser desde diferentes enfoques. Puede ser desde una posición, es decir, desde un punto fijo, o puede ser utilizando un sistema o marco de referencia. Este sistema o marco de referencia, aquí para este ejemplo en concreto, utiliza lo que es las posiciones cardinales norte, sur, este y oeste. Aquí vemos que dice oeste y aquí dice este. Que es la rosa de los vientos, pero pueden ser coordenadas. Recordemos, bueno, ahorita voy a recalcar esa parte de las coordenadas, este, para explicarlo bien. Y bueno, continuando con esto, aquí vemos otro ejemplo donde nos habla del norte y el sur, que es una ubicación. Y algo que quiero abordar más adelante, pero ya no lo menciona desde esta parte, es el concepto de rapidez y velocidad. Una de sus tareas era hacer una tabla comparativa entre las diferencias y similitudes entre rapidez y velocidad. Una de las cuales es de que la rapidez, bueno, voy a explicarlo en los jams, pero vamos a abordarlo aquí porque ya lo mencionan. La rapidez es la distancia, ¿sí? Se refiere a la distancia recorrida o la longitud recorrida en un tiempo dado, ¿sí? ¿Sí? Que el tiempo que tarda este objeto para recorrerla. Pero no nos indica, fíjense bien, la rapidez no nos indica, aquí dice pero sin precisar hacia dónde se dirige, mientras que la velocidad también es la distancia en el tiempo dado, pero sí requiere especificar estos dos elementos, que es dirección y sentido del móvil. Entonces, recapitulando, la rapidez, ¿sí? Nos dice, vamos a decirlo así, la longitud y el tiempo, ¿sí? Vamos a utilizar un relojito para ejemplificar esto.
Y la velocidad, pues nos dice también la longitud y también nos habla del tiempo, ¿sí? Pero nos da otros elementos, los cuales son dirección y sentido, ¿sí? Y esta es la gran diferencia. Aquí vamos a ver lo que es la fórmula de la rapidez y la fórmula de la velocidad, donde la rapidez, pues bueno, es igual a la distancia recorrida en un tiempo dado y la velocidad es el desplazamiento y tiempo empleado. Recordemos entonces, parece lo mismo, ¿sí? Pero son diferentes, porque en el desplazamiento tenemos que indicar entonces el punto de inicio y el punto final. Y en la rapidez no me importa dónde inició, dónde terminó, simplemente me importa el valor como tal. Voy a dar un ejemplo ahorita en los jumps. Y bueno, aquí tenemos igual la fórmula de velocidad, distancia sobre tiempo y las letras que representan la V de velocidad, la D de distancia y la T de tiempo. Bueno, con esto concluiríamos para ver lo que sigue ahorita en los jams. Para después voy a explicar cómo se grafica posición y tiempo. Se les encargaron unas gráficas muy sencillas. No las voy a revisar con todos los elementos porque no lo hemos visto, no se los he enseñado. Simplemente quiero saber cuál es la forma en que desarrollan sus gráficas para poder checar algunos errores conceptuales. Vamos a ver lo que es el plano cartesiano que fue de matemáticas para recapitular y que todos estemos al mismo nivel. Pero creo que eso sería todo en cuanto al libro. Ahora sí voy a explicar lo que son lo de los jams. Nos vamos a ir a los jams. Aquí tenemos. Aquí está. Vamos a ver. Nos vamos a la 1. Que no le dejen la 1. Bueno. Explicamos y recapitulo otra vez. Para los que no estuvieron en la clase de la videoconferencia, que yo creo que vamos a hacerlo así mejor porque es más fácil. Ya nada más sería para dudas las videoconferencias, como se los mencioné la vez pasada, a los que ya las vieron, a los que estuvieron conmigo, perdón. Y mencionaba, y uno de sus compañeros participó y nos dio la definición de lo que era el movimiento, ¿sí? El movimiento. ¿Qué es el movimiento? Lo explicamos con estos dos ejemplos. El movimiento es el cambio de posición de un objeto. Aquí tenemos que en un tiempo cero el objeto está aquí y cambió de posición al término de los 10 segundos, en un tiempo final de 10 segundos, desde el punto de vista del observador, recuerden. Ahora, voy a explicar qué significa esta rara simbología que tenemos aquí y lo explico en esta parte. ¿Sí? Aquí tenemos. Este triangulito se llama delta. Delta es un símbolo griego, ¿sí? Este símbolo griego significa razón de cambio. Repito, razón de cambio. A mí me gusta que me expliquen las cosas de dónde vienen y por qué se llaman. Razón de cambio significa, o viene, perdón, de antes por ejemplo, el río Nilo, el río Tuxpan, todos los ríos, el Tigris, el Éufrates y otros, desembocan, pues, en lo que es el mar y se revuelve lo que es el agua dulce con el agua salada. Ahora, al revolverse, pues bueno, donde chocan y donde se confrontan, nunca va a ser de manera recta. Su desemboque o su bocana, que también se conoce como bocana aquí en Tuxpan, esta bocana o delta, que así se llama, se va abriendo poco a poco hasta formar un triángulo, ¿sí? Y a este triángulo se le llama, por ejemplo, la delta del río Nilo, la delta del río Tigris y Éufrates, la delta del río del desemboque de Tuxpan, en el mar abierto. Entonces, y significa razón de cambio porque si nos damos cuenta, el agua dulce se empieza a mezclar con el agua salada y no puede regresar al mismo estado, bueno, al menos hasta que se repite el ciclo del agua, y entonces por eso significa razón de cambio. Si le aumentamos la delta t, significará tiempo, la delta d de distancia, y aquí es donde tenemos esto. Entonces, ¿qué significa esto? La razón del cambio del tiempo, la razón del cambio de la distancia. Entonces, recapitulando, movimiento es, desde el punto de vista del observador, el cambio de posición de un objeto con respecto al tiempo, ¿sí? Que es un elemento muy valioso. Entonces, es el cambio de posición de un objeto con respecto a lo que es el tiempo, ¿sí? Bueno, esta parte de los jumps, en la tarea había que dibujar algunos movimientos y aquí lo tenemos, dicen algunos ejemplos, pero eran muy sencillos.
En la siguiente diapositiva, repito, puede diferir de la diapositiva que vi con cada uno de ustedes, pero es lo mismo, porque con cada grupo les hice los trazos de manera diferenciada. Bueno, vimos, ahora sí vamos a ver lo que es trayectoria, distancia y desplazamiento. La trayectoria y la distancia están asociados, ¿sí? La trayectoria, aquí tenemos, por ejemplo, un punto de inicio y un punto final. Trazamos diferentes puntos de inicio y punto final. Y el primer ejemplo, que es este, tenemos que dibujamos el caminito de un insecto, por ejemplo, y vimos que el caminito, a eso se le llama trayecto. Y la distancia de ese trayecto, pues tiene la característica de que se llama distancia, es la distancia del trayecto. Y pusimos aquí 2000 metros. Y el desplazamiento, que está en verde en todos los ejemplos, que es el desplazamiento, es la línea recta desde el punto de inicio hasta el punto final medido en metros y la denotamos con la letra D mayúscula para no confundirnos con esta D minúscula que es distancia del trayecto. Y vemos que para estos dos casos es prácticamente lo mismo. Siempre en estos casos, pues la distancia, que recordemos, perdón, que el desplazamiento en mayúsculas, que está en verde, es en línea recta y siempre va a ser más pequeño, aquí está, más pequeño, menor que la distancia, repito, el desplazamiento va a ser menor que la distancia. Si yo cambio la distancia para este lado y el desplazamiento lo dejo del lado derecho, es la misma proporción. Podremos decir ahora que la distancia es mayor al desplazamiento, ¿sí? Entonces tenemos que ver bien y tratar de entender bien estos conceptos y los voy a marcar con amarillo. El símbolo de menor que, mayor que, igual que, ¿sí? Entonces, volvemos a la clase y vemos entonces que esta es otra clase de ejemplo, ¿sí? Este que tenemos aquí, tenemos el punto de inicio, el punto final y observamos que el caminito o trayecto y la distancia que recorre ya es en línea recta y el desplazamiento también es en línea recta. Entonces, ¿cómo son entre ellos? Pues son iguales. Sí, les pregunté a algunos de sus compañeros, oigan, a ver, ¿quién me puede dibujar entre dos puntos cualesquiera de inicio y final? Una línea que sea la más corta posible para unir esos dos. Repito, una línea que sea la más corta posible para unir esos dos y vimos que no hay otra más que la línea recta. Y pudimos concluir que la longitud más corta entre dos puntos siempre va a ser una línea recta. Y al tener, porque trazamos diferentes ejemplos y vimos que pues no se podía, ¿no? Entonces podemos concluir que el desplazamiento, recordemos, el desplazamiento es en línea recta entre el punto de inicio y final, el desplazamiento siempre va a ser menor, ya nos dimos cuenta, siempre va a ser menor. O en su defecto, la única condición que se puede cumplir es que sean iguales. ¿Cuándo van a ser iguales? Cuando los dos son en línea recta. Entonces, esos son, voy a poner en el examen algunos ejemplos de estos y ustedes me tendrán que identificar esto que estamos viendo aquí con estos ejemplos que ya puse. Bueno, en la siguiente. Aquí en la siguiente expliqué cómo iban a hacer el croquis para algunos grupos que no entendían y tenían dudas. Y bueno, aquí hice un ejemplo de croquis. Les dije que se pueden utilizar el Google Maps, no hay problema. Algo que hay que, para hacer una tarea, teníamos que mencionar en el libro y también en la televisión las palabras magnitud y medir, ¿sí? Voy a explicar a qué se refiere todo esto. Magnitud. La magnitud es todo aquello que se puede medir. Así de simple. Es pregunta de examen. ¿Qué es magnitud? Todo aquello que se puede medir. Y le preguntaba a uno de sus compañeros, oye, a ver, dime, algo que se puede medir. Bueno, me decían el tiempo, ok, la distancia, la temperatura, ¿qué otra cosa? La cantidad de solubilidad que tiene una sustancia, la dureza de una sustancia, el color de una sustancia, la rugosidad o la textura de algo. O sea, todo casi en el universo es digno de poder medirse. Y si se puede medir, es una magnitud. Si se puede medir, se puede expresar, mejor dicho, por una magnitud. Pero hay elementos que no se pueden medir. Por ejemplo, el odio, el amor, el enojo, el rencor. O sea, esos elementos no se pueden medir. Porque por aquí andamos diciendo yo te quiero mucho y por atrás estamos haciendo otras acciones. Entonces,
Ese tipo de cosas no se puede medir y por lo tanto no son dignas de magnificarse, ¿sí? Es decir, de tener una magnitud. Pero nos surge otra pregunta que a lo mejor todos sabemos lo que es medir, pero no lo sabemos expresar. ¿Qué es medir? Medir, la palabra clave para determinarlo es comparar. Medir, ¿qué es? Comparar. Algo que tú conoces con algo que desconoces. Y no es que se refiera a que no te lo han presentado. Se refiere a algo conocido versus algo desconocido. Repito, medir es comparar. Esa es la palabra clave. Algo que es conocido versus algo desconocido. Recordemos que BS es la abreviación de versus, que es una locución latina que significa contra. Entonces, lo conocido va a ser algo estandarizado. Por ejemplo, una regla, un termómetro, un compás, o sea, cualquier objeto o instrumento de medición o máquina de medición. Eso es lo conocido porque está estandarizado contra algo desconocido. Por ejemplo, ¿sí? Si lo que yo quiero es medir las dimensiones, por ejemplo, de mi celular, pues en este caso voy a medir la diagonal, porque acuérdense que las pantallas de celular y y las pantallas de computadora pues se miden en diagonal, en pulgadas, pero bueno, puede ser en centímetros o milímetros, y voy a utilizar en este caso un objeto, que ¿qué objeto va a ser? Pues creo que todos entendemos qué objeto es, ¿no? Que va a ser puede ser una regla, ¿sí? Y ¿sí? Esta regla, aquí la vamos a poner, la regla va a ser mi objeto conocido. ¿Y cuál va a ser el desconocido? Pues por obvias razones, la medida que yo estoy sacando y que desconozco. Entonces, recapitulo, medir, ¿qué es? Medir es comparar algo conocido contra algo desconocido. ¿Qué es magnitud? Todo aquello que es digno de ser medido. Estas dos son preguntas de examen. Muy bien. Ahora, ya que tengo esto, en una tarea les pedía que me dijeran las características de la tabla comparativa de lo que es la rapidez y la velocidad y lo piden en la televisión, pero la verdad yo creo que es un error pedirles algo sin explicarles algunas cosas básicas. Vamos a ver esto rápidamente, que lo que es una magnitud. ¿Por qué les expliqué que era una magnitud? Porque precisamente ahora vamos a ver magnitudes. ¿Sí? Y les voy a encargar dos tablas para que se las aprendan, una de magnitudes y la otra de prefijos y sufijos, pero lo vamos a encargar más adelante, yo creo que para la próxima semana. Entonces, ¿qué es una magnitud? Todo aquello que se puede medir, ¿sí? Ya lo vimos que es una magnitud, todo aquello que se puede medir, ¿sí? Ahora, existen dos tipos de magnitudes, las escalares y las vectoriales. Vámonos a irnos con las fáciles, las escalares. Solamente constan de un número y su unidad. Por ejemplo, 5 kilómetros, ¿sí? Ahí está, número y unidad. Si quisiéramos ver otros ejemplos, aquí podríamos poner, por ejemplo, temperatura igual a 6 grados centígrados o 20 grados Kelvin, ¿sí? Entonces, ahí tenemos unos ejemplos. Si se dan cuenta, solamente está el número y la unidad. No me interesa nada más. Para el caso de la tarea, vemos que la rapidez, símbolo R, es una magnitud escalar, porque, por ejemplo, 6 metros sobre segundo, ya, ahí está, es una magnitud. Tenemos número y tenemos unidad, ¿sí? Ahora, ¿qué otro tipo son las magnitudes vectoriales? Las magnitudes vectoriales, ¿sí? Son aquellas que tienen como elemento, fíjense aquí coincide algo, tienen como elemento el número y la unidad, que es el mismo de las escalares. Pero la gran diferencia es que agregamos otros dos elementos, el cual es la dirección y sentido. Y podríamos decir que inclusive se puede agregar uno más que aquí no mencionan, que es el marco de referencia, pero el marco de referencia puede estar indicado por estos dos elementos, ¿sí? Por ejemplo, aquí decimos la misma cantidad, 5 kilómetros.
pero ahora me está diciendo en qué dirección, que es 45 grados al noroeste. Me está diciendo dirección y sentido. Ahora, recordemos, las magnitudes vectoriales se pueden expresar por algo, se llaman vectoriales porque se expresan con algo que se llama vector. Y un vector, ¿sí? Vamos a dibujarlo. Un vector es una línea que me quedó chueca, ¿no? Es una línea recta, ¿sí? Expresada con que tiene al final una punta de flecha. Repito, un vector es una línea recta expresada por una flecha. Entonces, por ejemplo, podríamos decir así que podría quedar para el ejemplo anterior 5 kilómetros, ¿sí? Con 45 grados al noroeste, ¿sí? Es decir, en esta dirección. Ahora, dentro del vector que acabamos de ver, vamos a ponerlo aquí con otro color, que es esta línea, tenemos dos elementos. Este tramo, perdón, voy a hacerlo bien, ahí está. Este tramo, que es la línea, imaginemos para que podamos entenderlo, que si fuese una vía del tren, es la vía del tren, ¿no? Esta línea nos indica la dirección del movimiento. Y la flechita, ¿sí? O la punta de flecha, porque vamos a decir que toda es la flecha, ¿verdad? Sí, ya no se llama, ya la vamos a llamar como flecha, se llama vector. Esta punta de flecha, ¿qué nos indica? Esta punta de flecha nos indica el sentido. Entonces, teniendo esto en cuenta, si viene un tren, sabemos la dirección en la que está. La dirección es la vía, o sea, y el sentido sería de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, de este a oeste o de oeste a este, ¿sí? Entonces, esos son los elementos. Entonces, tenemos que es una magnitud es todo aquello que se pueda medir, tenemos dos clasificaciones, escalares y vectoriales, tenemos sus elementos. Otros ejemplos aquí de magnitudes vectoriales puede ser la fuerza, por ejemplo 5 newtons, vamos a ver qué es la fuerza, tiene aquí número, unidad, y van a decirme ustedes, ¿dónde está la dirección y el sentido, maestro? Vamos a ver qué es la fuerza más adelante, pero puedo adelantarles que la dirección y el sentido, pues ya nos la indica la fuerza, porque si a la fuerza le tenemos que indicar con un vector de dirección hacia dónde está, al igual que el peso. Si el peso es de 10 newtons, sabemos que el peso lo ejerce el planeta Tierra y el planeta Tierra te jala hacia el centro del planeta, entonces el peso es hacia el centro del planeta. Ahí tenemos dirección y sentido, ¿sí? Aquí podríamos decir, ya tenemos el caso de la temperatura, ¿sí? Ahora viniéndonos a lo que era la tabla comparativa de velocidad y rapidez. Bueno, recordemos entonces aquí que también otro ejemplo sería, aquí lo podemos ver, que será la velocidad es igual a 6 metros sobre segundo con dirección, por ejemplo, hasta podemos ocupar coordenadas de la coordenada 6,8 que es el punto a la coordenada B que es del 7,3. ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos clases de coordenadas, ¿sí? Creo que están muy juntitas. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra, con la cual podemos decir de dónde a dónde se dirigen. Y nos está número, unidad, dirección y sentido. Ahora sí, viendo lo que es la tabla comparativa que tenemos que hacer, voy a explicarla también. Ahora tenemos aquí que la rapidez, ya vimos que es una magnitud escalar. La velocidad es una magnitud vectorial porque se representa con un vector que es una flecha recta. La línea nos indica la dirección, la puntita de la flecha el sentido. Puede estar en cualquier dirección. Ahora, en las magnitudes escalares tenemos número y unidad. En las vectoriales número, unidad, dirección, sentido y marco de referencia que puede estar indicado en la dirección y el sentido. Ejemplos, aquí lo teníamos, velocidad igual a 11 metros sobre segundo de norte a sur. Podemos utilizar coordenadas cartesianas, como lo vimos. Recuerden que las coordenadas cartesianas ya lo debieron haber visto en la primaria y en la secundaria en primer año, pero pues tenemos un plano cartesiano, tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí?
Entonces lo vamos a ver más adelante, pero bueno, aquí ya lo estoy poniendo. Y inclusive podemos utilizar coordenadas, ¿sí? Para ubicación en el planeta por medio del GPS o del GLONASS. Recuerden, el GPS es de Estados Unidos y si no me equivoco, digo eso, investiguenlo, no me acuerdo bien. El GLONASS creo que es ruso, que son sistemas de posicionamiento global. Recuerden, GPS es Global Position System, que es sistema de posicionamiento global, y utilizan una red de satélites, no recuerdo cuántos satélites son, pero son muchos, este, para posicionarte así como nosotros podemos medir la distancia porque tenemos dos ojos que están a cierta, la distancia entre la separación de los ojos nos permite medir distancias, por eso una persona que nada más tiene un ojo que puede utilizar o comúnmente llamado como tuerto, no puede medir bien las distancias. Entonces, a través de la diferencia entre los satélites podemos indicar latitud, longitud y altitud para poder indicar en una coordenada la posición de un objeto y la altitud nos indicaría la altura con respecto al nivel del mar. Y estas son las características principales de lo que son la rapidez y la velocidad, que es algo que tenían que hacer. De todos modos, aquí les doy el complemento para que lo chequen ustedes y puedan complementar sus tareas. Esta tarea, pues prácticamente esta es ya la tarea que se las estoy dando, pero ustedes pueden completarla con algunas definiciones en internet. Aquí tengo, por ejemplo, lo que es la definición de magnitud escalar y vectorial, que aquí tenemos que la escalar pues es un tipo de magnitud física, ya lo dice acá, que solamente tiene número y unidad. Muy bien. Y la magnitud vectorial pues está representada por un vector y también es una magnitud física con un sistema de referencia, ¿sí? Que nos indica, y aquí vemos lo que son las magnitudes. Muy bien. Bueno, pues eso sería todo. Déjenme ver si se me pasa algo que indicarles. Eso sería todo para que puedan realizar sus tareas y para que tengan una mejor comprensión. Más adelante voy a indicarles otro video sobre cómo graficar y cómo quiero que me estén graficando ustedes. Creo que es la forma más idónea para que puedan tener acceso todos al video en el momento que puedan. Y vamos a dejar las videoconferencias, las vamos a seguir teniendo, pero las videoconferencias serán únicamente para resolver dudas puntuales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si se dan cuenta en la transmisión que yo hacía, pues no se veía muy bien lo que son mis videos o la transmisión de lo que yo tenía en el iPad. Y pues bueno, sería mejor que lo puedan ver ustedes a la hora que puedan, a la hora que quieran y a la hora que tengan internet o luz. Y así estaremos manejando esto. Bueno, muchas gracias, cuídense.